Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Esta mañana nos ha costado un poquito salir de ruta, especialmente a Conga. Y la pobrecita mía con toda la razón del mundo, estaba calentita en su cama y ahora de repente pues se encuentra pues en mitad del campo, lloviendo, con niebla. Entonces normal, tonta no es. La pobre diría, yo prefiero estar aquí, calentita, ¿verdad, Conking? Rumba, no empieces a entorpecerme para que te sueltes. Es muy lista, empieza a trabarse por las piernas, a darme con el hocico, a entorpecerme para que la suelte. Pues hoy es 15 de abril, este vídeo seguramente se publicará pues por el mes de mayo más o menos. Y creo que estas van a ser las últimas lluvias antes de que llegue el verano. Así que pensamos disfrutarlas. Estoy enfocando al campo, pues para que vayáis entreteniéndose y no siempre me veáis el careto. Porque la verdad es que cuando llueve, la naturaleza se pone maravillosa. Parece como que todos los colores pillan intensidad, ¿verdad? No sé si recordaréis un vídeo que hice hace ya bastante tiempo sobre una nueva raza de perros creados para la caza que fue reconocido recientemente como tal, fue reconocido como raza. ¿Recordáis el perro de Valduesa? ¿Recordáis que os dije que en cuestión de unos 10 años tendríamos al perro de Valduesa en las protectoras? Pues estaba equivocado, porque ya tenemos al perro de Valduesa en las protectoras. Lo encontraron anoche atados a un quitamiedo al borde de la carretera. Evidentemente sin microchip. ¿Para qué ponerle microchip? Si cuando el perro ya no me valga lo voy a abandonar. ¡Qué lista soy yo! ¡Qué lista soy yo! En fin, la historia de siempre. Bueno, pero en realidad el vídeo de hoy es para hablar sobre la sensibilidad de los perros. Es un vídeo dedicado a todas aquellas personas que dicen la típica frase de ¿qué más da? Es solo un perro. Os quiero mostrar un vídeo que muestra claramente la sensibilidad que tienen los perros. Me gustaría que la gente se diera cuenta de que los perros pueden sentir igual que nosotros. Quiero mostraros cómo un perro puede sentir miedo y luego puede sentir consuelo. A mí con estas imágenes se me parte el alma. Yo creo que su mirada y su expresión corporal lo dicen absolutamente todo. Estoy totalmente seguro que a este perro le han dado pocas caricias en su vida. A mí me parece impresionante cómo cambia la actitud del perro por completo cuando siente un poquito de cariño. Me recuerda a mi Conga. Mi Conga era igual. Mi Conga era como ese perrillo. Mi Conga temblaba como un flan, ¿verdad, Conga? Seguramente estas imágenes se las muestra a cualquier persona que le gusta abandonar a los animales, le gusta sacrificar a sus perros o ahorcar de un árbol a sus podencos, a sus galgos, y no van a sentir absolutamente nada. Lo peor es que este tipo de personas pues no tienen arreglo, que esto es algo interior. Es cuestión de corazón, de sensibilidad. Los verdugos que son capaces de crearle este miedo a un animal, porque si os fijáis, este pobre galguito está aterrorizado, morirá seguramente siendo verdugo y nunca jamás cambiará su pensamiento o su actitud hacia los animales. La solución a todo esto viene por la cola, viene por las nuevas generaciones, los más pequeños de la casa. Pienso que si los críos, que si los niños ven esta situación, en este caso este galguito, que sean ellos mismos los que acarician al perro para consolarlo y les explicamos que a los perros se les quiere, se les respeta, yo creo que solo así tendremos un futuro bastante diferente. Uno de los principales culpables de que siga pasando este tipo de cosas
son las autoridades, son los gobiernos. Los culpo directamente a ellos porque los años pasan y todo sigue exactamente igual. No se ven leyes duras de verdad para pararle los pies a este tipo de mala gente. Si existieran leyes que se le cayera el pelo al verdugo, seguro que habría muchísimos menos casos de estos. En este país, maltratar a un animal, sacrificarlo, ahorcarlo, abandonarlo, llamarlo como queráis, desgraciadamente tiene muy pocas consecuencias. Vamos, y yo creo que no es tan difícil hacer las cosas bien. Con unas buenas penas de años de cárcel y multas millonarias, acompañado de inspecciones habituales, ya se estaría haciendo mucho más de lo que se está haciendo hoy día. Lo que no me parece normal es que metan a un rapero en la cárcel por blasfemar y luego un tío ahorca a su perro y no le pasa absolutamente nada. Como mucho una multita y unos meses de cárcel, poco más. Las inspecciones yo creo que son vitales y se hacen muy poquitas, muy poquitas. Os pongo un ejemplo. Cuando se hacen inspecciones a los restaurantes y entra un inspector por una avenida, automáticamente los hosteleros de la zona se ponen todos en regla, porque se corre la voz de que hay inspecciones por la zona y se pone todo el mundo derechito, derechito. Pues esto es igual, exactamente igual. Hay inspecciones del Seprona por la zona, se corre la voz, al que pille con perros esqueléticos amarrados con cuerdas de escaso 1 metro, ven para acá, ven, que te voy a poner una receta que no vas a levantar cabeza en tu vida. Venga, arriba. Que vamos para la cama, Conky. Ya vamos para la cama, ahora te vas a poner delante de la catalítica, ¿verdad? Mira por aquí. Papaíta. ¿No, Runri? Venga, para la cama. Hoy no te he podido soltar, porque no quiero que te vayas por ahí, que está el día feo. Volviendo al tema de la gente que piensa, bah, ¿qué más da? Es solo un perro. Si te llevas a tu casa y le das una buena vida al galguito que hemos visto antes, te mostrará un cariño, un afecto, un amor que ya quisiéramos los humanos expresarnos de esa manera. Ellos son seres fieles por naturaleza. El humano es egoísta por naturaleza. Pensamos solo y exclusivamente en nuestro culo. Te utilizo como herramienta y en vez de agradecértelo, te doy maltrato, te doy abandono o te doy muerte. Obviamente me refiero a este tipo de personas. Por suerte, no todo el mundo es así, sino obviamente no existirían las protectoras de animales. Alguien me dijo alguna vez que en vez de recaudar dinero para ayudar a los perros de la protectora, ¿por qué no lo hacía para ayudar a la gente que no tiene para comer por culpa del COVID? Mi pensamiento es claro. El humano tiene la capacidad de irse a la puerta del Mercadona a pedir ayuda, pero los animales, la gente es capaz de pasar por delante de él y ni mirarlos. Ellos realmente nos necesitan y además su mal, su penuria, su abandono, su maltrato, se lo provocamos nosotros. Y pienso que por lo tanto le debemos mucho a los animales. Ahora va a parecer que soy un antisocial y odio a las personas. O puede ser. Lo que sí puedo deciros es que la gente que trata a los animales con desprecio sí que me da un poco de asquito, la verdad. Así que nada, me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo y no olvidaros de ser felices.